Qansina imaynalla kashankichik tukuyniykichispaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa adjetivos demostrativos nisqamanta parlaricusunchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos a la lección número 2. En esta oportunidad te enseñaré los adjetivos demostrativos en el idioma quechua. Pero antes de empezar esta lección, te invito a que te suscribas a este canal y que nos regales un like. Sin más que decir, empecemos. Lección número 2. En quechua podemos decir iskay, akay. Muy bien, ¿qué vamos a ver en esta lección número 2? Vamos a ver los adjetivos demostrativos. Vamos a ver los adjetivos demostrativos. Para poder entrar un poco en contexto, vamos a explicar cuáles son los adjetivos demostrativos en la lengua castellano o español. Los adjetivos demostrativos son este, ese y aquel. Bueno, ¿cuál es la función de estos adjetivos demostrativos? Es justamente señalar o demostrar a personas, a animales y también a objetos. Bien, para esto utilizamos los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, en cuanto a personas, podemos decir: este es un estudiante. Bien, el adjetivo demostrativo es este. También podemos decir: ese es un estudiante. También podemos decir: aquel es un estudiante. Bien, ahora con esta teoría vamos al idioma quechua. ¿Cuál es el comportamiento en esta lengua? Quechua. Bueno, en la lengua quechua los adjetivos demostrativos son kay, chay y hakay. Muy bien, cuando el objeto, el animal o la persona esté al alcance de tus manos, vamos a utilizar kay. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso que pusimos este ejemplo. Este es un estudiante. Vamos a decir kay yachakuj. Muy bien. Decimos kay yachakuj. Utilizamos este kay cuando esa persona o ese estudiante está cerca de ti, casi al alcance de tus manos. Bien, no solo podemos utilizar con personas, también dijimos que podemos utilizar con animales o con objetos. Podemos decir, por ejemplo, kay alco. Muy bien, kay alco. Decir, este es un perro. Y también con objetos podemos decir kay hampara. Vamos a poner aquí kay hampara. Esto es una mesa. Muy bien, entonces vamos a utilizar el adjetivo demostrativo kay cuando la persona, el animal o el objeto esté al alcance de tus manos. Bien, vamos a utilizar chay cuando el objeto o la persona esté un poco alejado de ti, que no esté al alcance de tus manos. Por ejemplo, vamos a decir chay yachakuj. Vamos a dibujar para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, tú estás aquí y estás señalando a la otra persona. No. Chay yachakuj. También podemos decir el mismo ejemplo. Chay alco. Cuando tú estás señalando a cierta distancia de ese animal.
Y en el caso de la mesa también decimos Chai Hampara. Muy bien, esa mesa. Y vamos a utilizar Hakai cuando esté sumamente alejado de ti el objeto, la persona o el animal. Cuando esté muy lejos de ti. Por ejemplo, vamos a decir Hakai yachakuj. Hakai yachakuj. Es decir, que el estudiante está muy lejos de mí. También decimos Hakai alko, que está muy lejos de mí este animal. Y también Hakai hampara. Cuando la mesa está muy lejos de mí. Bueno, en estos casos entonces utilizamos estos adjetivos demostrativos para poder señalar a objetos, a personas o a animales, siempre y cuando tomando en cuenta siempre la lejanía del hablante. Vamos a utilizar kai cuando la persona, el animal o el objeto esté al alcance de nuestras manos. Vamos a utilizar chai cuando esa persona, ese animal o ese objeto esté un poco alejado de nosotros. Y utilizamos finalmente hakai cuando prácticamente está fuera de nuestro alcance esa persona, ese animal o ese objeto. Pongamos en práctica lo que acabamos de aprender. Bien, las flechas nos van a indicar cuán lejos estamos del objeto, de la persona o del animal. Recordemos que lo que hemos aprendido, los adjetivos demostrativos son kai, chai y hakai. Hay algo que me olvidé de explicarles más arriba, es el plural, cómo vamos a pluralizar a estos adjetivos demostrativos. Bueno, en quechua únicamente hay que aumentar lo que es el sufijo kuna para poder pluralizar. Entonces, cuando queremos decir que son estos, vamos a decir kaikuna. Para decir que son esos, vamos a decir chaikuna. Y para decir que son aquellos, vamos a decir hagaikuna. Muy bien, espero que esté claro. Ahora sí vamos a hacer la práctica. En el primer ejercicio, vemos que la flecha está muy cerca del animal, por lo tanto vamos a utilizar kai. Vamos a decir kai michi. Bien, vemos que la flecha está muy alejado del animal. Vamos a decir entonces hakai. Hakai katari. Bien, la flecha está totalmente cerca, por lo tanto, y acá vamos a utilizar lo que es el plural. Bien, vamos a decir kaikuna. Kaikuna. Kaikuna auto. Bien, seguimos. Vemos que la flecha no está tan alejado del objeto, por lo tanto vamos a utilizar chai. Y vamos a decir chai, pero en este caso es plural, chaikuna anka. Muy bien, seguimos. Lápiz, vemos que la flecha está cerca del objeto, por lo tanto vamos a decir kaikuna khelkana. Bien, vamos por el otro. Vemos que la flecha también está cerca del objeto, por lo tanto es en singular. Kai sacha. Bien, vamos por el siguiente. Vemos que la flecha no está tan alejado del objeto,
Por lo tanto, vamos a utilizar chay. Y decimos chay, pero en este caso es plural, chaykuna, wayaka. Wayaka. Bien, siguiente, vemos que la flecha está muy alejado del objeto, o en este caso del animal, y además está en singular y vamos a decir hakai. Hakai, alko. Bien, en el siguiente ejercicio vemos que la flecha está totalmente cerca de las flores, por lo tanto vamos a decir chaykuna. Vamos a decir chaykuna tika. Muy bien. Y el último, déjanos saber la respuesta en los comentarios. Bueno, la clase hasta aquí, espero que te haya servido de mucho. Si es así, no te olvides suscribirte a este canal, compartir con las demás personas que quieran aprender también esta lengua. Y si hay alguna duda, déjalo en los comentarios que te estaré respondiendo. Askamaya y Achacuscona. Y en el último ejercicio, es un animal gallina. En quechua gallina se dice huaypa. Muy bien, y vemos que la flecha está muy alejado del animal. ¿Cómo sería la respuesta? Déjanos saber la respuesta en los comentarios. Bueno, la clase hasta aquí, espero que te haya servido de mucho. Si es así, no te olvides suscribirte a este canal, compartir con las demás personas que quieran aprender también esta lengua. Y si hay alguna duda, déjalo en los comentarios que te estaré respondiendo. Askamaya y Achacuscona.